Un fantasma recorre América Latina. El fantasma del comunismo. Decía el apóstol del terror y de la ruina mundial, Carlos Marx, que la historia se repite, primero como tragedia y luego como una miserable farsa. Para sorpresa de muchos, América Latina regresa como una pesadilla en clave déjà vu a el comunismo. El comunismo preciso, el comunismo contundente, el comunismo con todas las letras, con algún que otro devaneo o reforma proveniente del paso de las décadas, pero en esencia, el mismo que causó decenas de miles de muertos y de desplazados en este continente y en términos globales el mayor genocidio de la historia de la humanidad. Sobre las terribles implicancias del avance del comunismo en este continente, donde 3 países están a pocos pasos de caer por vías democráticas en este régimen totalitario, he convocado a un panel de expertos. Hoy hablaremos sobre Perú y las elecciones dentro de horas, donde el favorito es Pedro Castillo, el candidato comunista, luego de un atentado de Sendero atribuido a Sendero Luminoso, organización terrorista que ya causó más de 70.000 muertes y 100.000 desplazados en años anteriores, y, por cierto, con la cual está vinculada su partido Perú Libre. Hablaremos de Chile, donde Santiago ya tendrá una alcaldesa comunista, donde los comunistas se impusieron holgadamente como partido en las elecciones municipales y constituyentes, y donde Daniel Jadwe, también miembro oficial del Partido Comunista de Chile, es actualmente el favorito para ocupar la presidencia dentro de algunos meses. Hablaremos de Colombia, donde Gustavo Petro, también excomandante de la guerrilla comunista M-16, es el líder político más popular de Colombia y también el virtual favorito para las futuras elecciones presidenciales. Y aunque claramente no lo catalogo como comunista, ni a él ni a su querido amigo Alberto Fernández, también vamos a hablar de Andrés Manuel López Obrador y su costado menos conocido. Recientemente la revista The Economist publicó un artículo que mereció, de hecho, la tapa sobre él, y creo que se olvidaron de mencionar que es precisamente el alfil más fiel de esa élite financiera global. No creo que lo hayan criticado por las principales razones que amerita, y de eso también hablaremos. Doy paso al panel de invitados de lujo que tengo. El abogado Rodrigo Prenafeta, chileno, dueño del canal Paralelo 33, que recomiendo enfáticamente a todos los que quieran informarse sobre Chile desde una perspectiva libertaria. Rodrigo, un placer, gracias. Un gusto, Nicolás, estar aquí. Te agradezco mucho por invitarme en este espacio liberal, libertario, para hablar sobre esta temática tan complicada que afecta a todo nuestro continente y que probablemente lo vamos a ver más adelante, se podría haber evitado y que tiene ciertas responsabilidades que casi parece un ciclo, ¿no? Que se repiten los mismos errores en el tiempo y se caen claramente en los mismos problemas. Invito ahora a Diego Macana Roa, economista de la Escuela Austríaca, colombiano, un invitado también que ya hemos tenido en esta casa. Un placer que estés aquí, Diego, muchas gracias. Hola Nicolás, hola Rodrigo, un gusto compartir un espacio con ustedes dos, es un espacio muy valioso y va a ser una charla muy fructífera. Muchas gracias. Sin duda, Diego. Y finalmente agrego a Mirko Vidal, analista político, referente del canal Amanecer Libertario, que es el principal canal
digamos, de divulgación de nuestros principios y análisis de la realidad política desde la perspectiva libertaria en el Perú. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Encantado de poder conversar estos temas que son muy relevantes, así que te agradezco la oportunidad de poder invitarnos a todos y participar en este pequeño foro. Muchísimas gracias, Mirko, también. Diego y Rodrigo, es un placer tenerlos aquí. Bueno, Mirko se tiene que retirar un poco antes, y por eso, y asimismo por la inmediata proximidad de las elecciones en Perú, vamos a comenzar hablando con él. Ya lo habíamos tenido aquí en el canal, hablando de este atentado tan extraño de Sendero Luminoso, atribuido, mejor dicho, a Sendero Luminoso, y me gustaría saber qué novedades tenemos al respecto, cómo ha proseguido el tratamiento de la prensa, si la organización reivindicó o no reivindicó este atentado, cuál ha sido la reacción del fujimorismo y cuál ha sido la reacción de Perú Libre, el Partido Comunista del favorito en las encuestas. Ok, la verdad es que después de ese atentado ha habido un golpe bastante fuerte en la sociedad, porque a que sea muy contradictorio, la época del terrorismo en el Perú todavía sigue haciéndole mucho golpe a la izquierda, y como digo, suena contradictorio porque Castillo va primero en las encuestas todavía, pero la izquierda se ha tratado de ¿cómo decirlo?, de victimizar y separar a Sendero Luminoso de la izquierda. O sea, lo que se enseña, lo que te expliqué la otra vez, es que se enseña ahora en los colegios, o se dice en la cultura popular, que Sendero no era ni izquierda ni derecha, era un grupo, sí, eran malos, qué objetivos tenían no lo sabemos, solamente eran malos, eran luchadores que querían un país mejor, qué tendencia política tenían no sabemos, por qué lo hacían no sabemos, qué sistema económico querían no sabemos. Por lo tanto, todo eso ha hecho que la izquierda se intente separar y como vemos en estas elecciones han conseguido separarse de estos grupos terroristas, que como hablamos la última vez, la diferencia solo está en cómo van a llegar al poder, más no el daño que van a hacer cuando lleguen al poder, porque las armas se van a utilizar sí o sí, se van a utilizar fuera del Estado como una guerrilla, que eso ya fracasó porque perdieron contra el ejército peruano, pero cuando lleguen al Estado utilizarán la fuerza y las armas dentro del Estado para imponer su dictadura socialista, que para eso van a tener que expropiar las empresas, van a tener que quitarle sus ahorros a la gente a través de las AFP y querer hacer algo como lo hicieron en Argentina con las expropiaciones de las AFJP. Entonces, el panorama es este. Y después de este atentado, lo que hemos estado viendo es que a Castillo sí le ha golpeado. Le ha golpeado tanto así que en la última encuesta de Datum, que para mí es la más confiable, ya están en empate técnico, están 43-42, lo cual se ve por primera vez durante toda la elección, en empate técnico, y es algo que es sorpresivo porque se lo ha tratado de embarrar a Castillo con todo, y la verdad es que Castillo, sea de izquierda o sea de derecha, me da igual, el tipo de verdad es un ignorante. Hay que decirlo con todas sus letras. Y no es porque sea de izquierda o de derecha, que también, pero eso da igual. El tipo no sabe política, no sabe economía, ignora muchos temas, no sabe qué es PBI, no sabe qué es gasto público, no sabe qué es PBI per cápita, no sabe qué es un monopolio. O sea, el tipo está perdido totalmente. O sea, aunque tuviera una ideología, otra ideología, estaría perdido, y es por eso que le ha golpeado y ahora incluso ha dicho, bueno, si quieren me pueden investigar a mí porque no me van a encontrar nada, pero se supone que Sendero no tiene nada que ver contigo, ¿por qué da declaraciones diciendo, me pueden investigar a mí? Pero si él no tiene nada que ver, ¿por qué da esas declaraciones? Bueno, ahí evidencia su falta de tino político totalmente. Yo, como te lo dije en la vez anterior, Mirko, yo concuerdo con lo que tú dices en cuanto a que esa falta de educación política y sobre los hechos reales de la historia inmediata de Perú causa que ahora pueda verse un comunismo de vía democrática como algo definitivamente más prometedor y más civilizado que un comunismo que llega al poder por la vía armada. Pero la implantación de las políticas confiscatorias, de las políticas violatorias de la propiedad privada, de las estatizaciones, del robo legalizado, solo podrá producirse a través de las armas del Estado. O sea, volvemos otra vez más al terror, y la otra vez cité incompleta este pasaje de este maravilloso humanista que fue Carlos Marx en el último número de la Gaceta Renana que él editaba, que se imprimió en color rojo, y no por el rojo del comunismo, sino por el rojo de la sangre, que deseaba fervorosamente este cobarde que nunca pisó una manifestación. Y Marx decía que el propio canibalismo
de la contrarrevolución convencerá a las naciones de que solo el terror revolucionario podrá abreviar, simplificar y concentrar los criminales trances agónicos de la vieja sociedad y los sangrientos espasmos unidos al nacimiento de la nueva. Está claro, señores, no tenemos compasión ni la pedimos. Cuando nos llegue la vez, no habrá excusas que valgan para el terror revolucionario. El uso de la violencia política y el comunismo están emparentados desde la cuna. No entender esto es ignorar profundamente una realidad histórica que se ha repetido en todos los países donde se implementó el comunismo. Hay que decir igual, y me gustaría darle paso también para las opiniones de Rodrigo y Diego a partir de esto, que la situación que ha permitido que este ignorante, controlado por un monje negro, que es este muchacho Vladimir Cerrón, que Pedro Castillo esté rozando con los dedos la victoria electoral, es un caldo de cultivo que generaron los otros partidos. O sea, nunca voy a dejar de horrorizarme porque durante el gobierno de Vizcarra se legalizara el asesinato de ciudadanos que salieran de sus casas durante el confinamiento, donde se le dio vía libre a la policía y a los militares, y esa política de confinamiento de la que tanto hemos hablado aquí, común a todos los signos políticos, presente en todo el mundo, obedeciendo a los mismos intereses de casta, es realmente un conato de comunismo. O sea, poco puede decir la clase política peruana en contra del comunismo si no se pronunció de manera categórica contra esa ignominia, contra ese cierre masivo, contra el empobrecimiento planificado y deliberado de la gente. Así que me gustaría abrir con la opinión de Rodrigo sobre lo que ocurre en Perú y una introducción sobre cómo progresa Jadwe y el comunismo en Chile, el bastión de la derecha conservadora que parece que dejará de serlo muy pronto. Sí, efectivamente. Chile probablemente se convierta en el bastión de otras cosas a futuro, porque el cambio que está dándose aquí es por la democracia, pero hacia una vertiente bien radical. Aunque hay señales de que probablemente surja algo similar a lo que es el peronismo en Argentina, que es una posibilidad también que está ocurriendo aquí. Pero en el caso de Perú, que yo veo un poco que se repite también con el caso chileno, no es algo muy distinto a lo que ocurre en mi país o que noto también que ocurre en Colombia, porque en gran medida el surgimiento de figuras como Pedro Castillo en mi país, Daniel Jadwe o Petro en Colombia, son en gran medida responsabilidad de la casta gobernante con malas medidas que han hecho. Y al menos en mi país eso se ha notado por malas gestiones de la derecha. ¿Por qué? Porque gran parte del malestar que llevó al estallido en Chile y también del apoyo que ha llevado que la gente busque apoyar a un comunista para ser el siguiente presidente de Chile y que va en primer lugar en las encuestas, de acuerdo a las últimas, él va en primer lugar con un 20% de apoyo, entonces, y va liderando por bastante. Eso es porque muchas molestias que las personas tenían, que la población tenía sobre distintas materias eran legítimas. Por ejemplo, había molestias sobre la centralización del poder en la capital, que me consta que eso es un problema en todos nuestros respectivos países, más allá que Argentina se llame federal, pero en la práctica igual hay una centralización. En Colombia también pasa ese problema, y lo mismo pasa en Perú, que muchos se enfocan en las cosas de Lima. Aquí había un malestar muy fuerte con eso. Casos de corrupción que al final no quedaba en nada, familiares de políticos que cometían delitos y después salían libres, mientras personas en la justicia, que eran comunes y corrientes, los metían a la cárcel. Sumado a eso también a molestias con respecto a lo que es el corporativismo, el socialismo corporativo, como le dirían algunos, que la derecha defendió en mi país y que lo llamó libre mercado, porque aquí hay grandes riquezas que se formaron, más allá de que eso sea menos malo que un manejo monopólico estatal, era corporativista y de todas maneras consiguieron monopolios artificiales que se mantienen hasta el día de hoy, que les beneficiaron a ellos, pero en perjuicio de la libertad de comercio y de los precios de los productos para la población, lo que ha generado que Chile sea uno de los países con los precios más altos en distintos productos. Tanto así que muchas veces alimentos aquí son más costosos que en países europeos, lo que llega a ser una sorpresa, ¿no? Y es por ese corporativismo. Y en razón de todo eso, ocurrió que la derecha aquí defendió eso y los liberales se sumaron a ellos. Porque es el caso, por ejemplo, de Axel Kaiser, que justificó muchas veces este tipo de cosas. Entonces empezaron a decir ellos que esto era libre mercado, cuando en realidad no lo era. Era corporativismo, corrupción, temas también de manejo
podríamos decir, monopólicos por grupos de poder asociados a la derecha, pero lo llamaron libre mercado para que se pudiera defender, porque ellos lo ponen como un tema de defensa y la derecha y el mundo liberal lo defendió. Y la izquierda, aunque muchos se dan cuenta que eso no es así, y hay algunos de izquierda aquí en Chile, dentro del mundo político, que reconocen que en Chile no hay un libre mercado, pero son los menos, pero ellos reconociendo ese hecho, siguieron el juego de la derecha, porque para ellos era conveniente decir que este es el libre mercado, este es el capitalismo, miren esta cosa horrible. Entonces el problema es el capitalismo, el mercado, y tenemos que ir en una dirección anticapitalista. Y así, progresivamente, con una presencia tanto en medios de comunicación como en medios educativos, y también con la complicidad, no buscada, pero justamente que se da de la derecha al defender todo esto, ingresó en la población progresivamente hasta que llegó al punto que está ahora, un rechazo hacia el mercado, un rechazo justamente al concepto de capitalismo y a todo emprendimiento y temas de empresa por asociarlo a todas esas prácticas corporativistas. Y ahora cualquier intento de negar eso pierde credibilidad porque la derecha está totalmente desacreditada. El conservadurismo y nacionalismo en Chile tiene mucho rechazo por temas de autoritarismo y descentralización, además de casos de corrupción, y cualquiera que ahora intente defender la libertad de mercado es mucho más difícil porque se le está asociando completamente a ese tema corporativista. Te dicen, no, pero es que todos estos grandes grupos corporativos, entonces no, es el capitalismo está mal. Y eso en gran medida es porque aquí los liberales defendieron eso por querer ser pragmáticos y aliarse con la derecha, cuando lo que debieron hacer, y lo digo por experiencia propia porque a mí me ha funcionado esto, porque es lo correcto, pero también porque se nota que con esto logras llegar a la gente de izquierda y a política, debieron haber criticado eso, diciendo que era riqueza ilegítima, diciendo que no era libre mercado, a la vez que proponen sus propios programas y propuestas. Pero lamentablemente eso no ocurrió aquí. Y en gran medida por esas alianzas con la derecha, con el mundo nacionalista y conservador, por defender situaciones de corrupción en el ejército y la policía, por también no hacer justificaciones de la dictadura de Pinochet, y por terminar justificando casos de corporativismo abusivo que han perjudicado a la población, se dio la decadencia completa en la que estamos ahora, y por cómo va la situación, pareciese ser, aunque eso puede cambiar, lo podemos explicar tal vez un poco más adelante, pero pareciese ser que fuera a ganar Daniel Jadwe, militante del Partido Comunista, que se declaran a sí mismo como marxista, leninista, de carácter agrícola y popular. Rodrigo, bueno, no podría estar más de acuerdo con el cuadro de diagnóstico que das. En mi canal se ha tratado con cierta frecuencia, probablemente mayor que lo que hemos abordado a Perú o a Colombia, el tema chileno. Aquí hay un programa entero dedicado por Martín Venegas Ortega, donde va al hueso sobre la cuestión de las pensiones que gentuza, como los pseudoliberales argentinos mafiosos como Spert y otros más ponen como ejemplo, y que sin embargo son pensiones compulsivas, la gente no se puede negar, se las roban de su bolsillo de todas formas y las reparten entre unas pocas corporaciones amigas del poder, cuando no directamente son propiedad de políticos, de la familia de Piñera y de otros tantos también. O sea, ese robo, ese latrocinio, porque es gerenciado por privados, supuestamente es un ejemplo de capitalismo, y para Kaiser la dictadura de Pinochet es menos mala, y por ese camino llegamos a donde llegamos. O sea, todos los que nos dicen, gracias a Kaiser, gracias a Milei, hay 200.000 chicos que son derechistas, retardados, que creen que son liberales. ¡Qué bueno! El 80% de la población es comunista ahora. Fantástico. O sea, lo que han logrado es maravilloso, me saco el sombrero. Le entregaron en bandeja de plata, como dice Giacomini, la victoria cultural formidable a las abominables fuerzas del comunismo por defender lo indefendible, por defender como en Colombia y Solaje y otros referentes de la derecha, una policía que asesina a las personas que salen a manifestarse contra una suba de impuestos. Entonces, como te dije, Diego, en el otro programa, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, la gente va a prevenirse de apoyar a Petro si Iván Duque te manda a encerrarte, a cerrar tu negocio, te sube los impuestos salvajemente y cuando sales a protestar te mata. ¿Qué diferencia hay entre Duque y Nicolás Maduro? O sea, o una vez más le está dando la victoria en ese caso a Petro. O sea, es una constante que se repite. En Perú, donde prácticamente todos los presidentes han terminado presos, directamente Alan García se suicidó para no ir a la cárcel, pero Toledo, Fujimori, la propia Keiko pasó una estadía de prisión preventiva anteriormente. Es impresionante la corrupción pestilente de la clase política peruana. Pero el problema de todo esto es que si el comunismo llega al poder, todo aquello de lo que te estás quejando va a ser
como mínimo igual, si no definitivamente peor. O sea, Isquiasiques ahí en Chile quería un confinamiento más duro todavía. ¿Y cómo lo vas a hacer valer si no es con los carabineros? Entonces ahí entramos en que el juego dialéctico de izquierda y derecha solo nos conducirá a un peor destino. Definitivamente es el momento en el que los libertarios tenemos que plantar cara a esta situación antes de que sea demasiado tarde y defender las ideas de la libertad en su estado puro, los valores de la libertad en su estado puro, pero no solo porque la moral nos lo impone, sino, como dice Rodrigo, porque la derecha fracasó miserablemente y se ha demostrado criminal y cómplice, de manera indirecta, de manera tal vez involuntaria, del comunismo. Sí, Rodrigo. Hay un tema muy interesante que mencionas, que no solo es lo correcto ese mensaje, sino que es lo práctico. Y por eso quisiera mencionar eso que mencioné, un posible casi Perón u otra cosa que está surgiendo. Porque yo lo he notado personalmente que este mensaje logra llegar a personas de izquierda, de centro, a políticas, y me han logrado invitar incluso a medios tradicionales, regionales, que son más de izquierda, pero que el mensaje les llega. Y lo que acaba de ocurrir ahora es que el día de hoy se acaba de inscribir de la nada, en una semana lograron conseguir las 35.000 firmas para constituirse como partido político, un partido político que dice que no es de izquierda ni de derecha, que se llama el Partido de la Gente, que lo está liderando una persona que se llama Franco Parisi, que aquí fue candidato en su momento. Y me consta que algunas de las personas, porque algunos me han hablado, incluso esa directiva, ven mis videos, pero piensan que esto no es de izquierda, ni de derecha, ni cosas así, y ahora están llegando a un apoyo muy fuerte y puede que gane la elección de la nada, y están diciendo lo siguiente, para que escuchen, y los que nos dicen a veces puristas: democracia participativa en vez de político, descentralización total, devolución de impuestos al bolsillo de la población, que justamente los sueldos de los políticos sean mínimos o inexistentes. Entonces empezaron a tomar ciertos mensajes liberales, que aquí en Chile la izquierda radical también tomó ciertos temas del liberalismo económico y político para crecer. Por ejemplo, rechazo a temas de burócratas en ciertas áreas. En Valparaíso, Sharp, que es del Frente Amplio, se acaba de salir de eso, diciendo que quería una zona franca y que el Estado no cobrara patentes municipales. Y este es otro ejemplo de que las ideas están llegando. El problema es que como la derecha las asoció mucho a ellos, se están desacreditando, pero muestran que si se empujan desde un punto de vista más purista, dirían algunos, que yo diría que ese purismo es más pragmático en la práctica, llegan mucho más. Porque ahora puedes irradiarlo a otras personas que no soportan, que no toleran el discurso derechista o conservador. Claro, y al menos en Chile, porque sé que, por ejemplo, en Perú son más conservadores que en Chile, pero aquí en este país el conservadurismo está prácticamente muerto a nivel político y está muy mal visto. Se le asocia también a temas autoritarios, el nacionalismo igual. Y ocurre que también el tema de las formas influye mucho. Porque cuando, por ejemplo, dicen, no, estos subversivos, que aquí a la derecha le gusta hablar con ese lenguaje, o usan aquí mucho lenguaje elitista, hay rechazo automático. Pero en cambio yo escucho a estos otros que se dicen ni izquierda ni derecha, y a otros que son más de izquierda, y están a veces proponiendo cosas sumamente libertarias, no por completo, toman algunas cosas, pero lo usan con una forma que no suena de derecha. Y al distinguir eso, llega el mensaje. Rodrigo, también coincidirás conmigo, es que si no hay una demanda social de libertad, por eso es fundamental poder explicar bien nuestras ideas y no embarrarnos y protegernos con la derecha decadente, si no hay una demanda genuina, popular, ciudadana, del más libertad, puede haber la oferta electoral que sea, los políticos pueden prometer el paraíso en la tierra y de todas formas lo único que vas a tener es más estatismo. Mirko, ¿querías decir algo? Sí, por supuesto. Lo que tú comentas también lo comentaba Hayek. La moral de las instituciones tiene que ver mucho con lo que piensa la gente. Y eso es algo que, por ejemplo, mucha gente que estudia filosofía o que no entiende bien del tema piensa. Ellos piensan que una sociedad rica, por así decirlo, o que mejore su nivel de vida constantemente, tenderá a no protestar, tenderá a quedarse calmada, y mientras más bienestar social tenga una población, esta población tenderá a ser más mansa y las revoluciones y las protestas sociales tenderán a callarse, lo cual es falso. ¿Por qué? Porque todo está acá, dentro de la cabeza, en la lucha cultural. Tú puedes vivir mejor, tú puedes tener más cosas, tu familia puede vivir en mejor casa, puedes tener mejor auto, puedes tener 2 autos, pero si todo el día te están diciendo eres más pobre, desigualdad, 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 neoliberalismo, 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 tú transformas la realidad que tú ves y en tu cabeza estás peor. A pesar de que objetivamente estés mejor, la gente piensa que está peor y por lo tanto, aunque se mejore su nivel de vida, si ellos piensan y no piensan en libertad, piensan que todo está mal y que cada vez son más, están
peor, porque tú cada vez le preguntas a la gente, a pesar de que los datos digan lo contrario, vas a una sociedad y dices, oye, hace 20 años estaban mejor, la mayoría, sí, hace 20 años estábamos mejor, y se repite constantemente. El ejemplo de eso es Chile. Chile, mejores datos económicos, pero la gente cada vez sentía que estaba peor por un tema de lucha cultural. Por lo tanto, la lucha cultural es imprescindible antes de querer lanzarse a la política, porque me parece que por oferta y demanda. Si la gente no demanda libertad, por más que tú pongas a Rothbard como político, nadie lo va a votar y jamás nadie le va a hacer caso, ni siquiera le van a escuchar. Entonces, sí, te doy toda la razón, Nicolás, y a Rodrigo, que primero está la batalla cultural y mientras la gente pida libertad, podrán aparecer opciones a futuro que tengan relevancia, más no, y si eso no pasa y si no se hace la batalla cultural, si intenta construir la casa por el tejado, fracasaremos y lamentablemente las ideas se irán perdiendo. Bueno, Diego, adelante y todo lo que quieras comentar y hablar un poquito más de cómo han progresado los acontecimientos en Colombia, donde tantas protestas, tantas tensiones, tantos muertos. No, primero que todo, quiero felicitar a los tres. Me quedé maravillado con las cosas que dicen y comparto 100% lo que las intervenciones. Indudablemente, primero es la batalla cultural. A mí me han criticado mucho. Hace poco hicimos un programa con Nicolás sobre Colombia y viendo algunos comentarios y todo eso, me criticaron mucho el hecho de que yo colocaba buenas opiniones. Ahorita lo voy a ampliar, qué significa buenas opiniones sobre Gustavo Petro. Mucha gente piensa que Gustavo Petro es ignorante, bruto, de todo. Y yo digo, no, hay que identificar quién es el enemigo, quién es esa persona con quien vamos a luchar. Y Gustavo Petro está lejos de ser un ignorante, lejos de ser un bruto. Por algo está donde está. Ahora, sus ideas son las que son realmente peligrosas. Y esas ideas son las que están liderando hoy en día la futura campaña presidencial. En esta semana, la semana pasada salió una encuesta donde Gustavo Petro lidera con el 20%. Y el segundo, que es Sergio Fajardo, está a 9%. O sea, la brecha es enorme. Más allá de que hay un 20% de indecisión. Pero con lo que se está realizando toda esta semana de las protestas y todo eso, es lo que decía cada uno de ustedes, la derecha le está dando en bandeja de plata las elecciones a la izquierda y a una izquierda que supo hacer las cosas. ¿Por qué supo hacer las cosas? Porque más allá de que Gustavo Petro sea senador, que es la tercera vez que se va a lanzar como candidato presidencial, la Colombia Humana, como partido político, hizo una lucha cultural. Es curioso que gran parte de la juventud de Colombia, por ejemplo, se identifica con las ideas de Gustavo Petro. ¿Y esto por qué? Porque supo Gustavo Petro con sus aliados, mover ese sentimiento de que ese sentimiento y las cosas que estaba haciendo mal el gobierno de Uribe, de Santos y ahora de Duque, supo canalizar todo ese descontento de la gente para poder llegar a las próximas elecciones en una buena posición. También el hecho de que Gustavo Petro utiliza mucho lo que es lo orwelliano sobre la neolengua, que es fundamental. La gente de izquierda maneja muy bien eso, la neolengua. Por ejemplo, le preguntaron o siempre le preguntan a Gustavo Petro si él piensa estatizar empresas. Él lo que dice es lo siguiente, voy a leer textual. Mi programa de gobierno no busca estatizar, sino democratizar. Es lo mismo. Pedro Castillo dice sí, directamente. él no tiene esos atavismos. También si uno escucha que también invito a la gente, uno no puede estar de acuerdo con Gustavo Petro, pero no está mal escuchar a Gustavo Petro. Si uno no sabe lo que piensa Gustavo Petro, yo cómo voy a dar esa batalla cultural si no sé qué es lo que piensa mi enemigo. Entonces, yo sí me he tomado la tarea de siempre escucho, leo sus conferencias, sus entrevistas, por más que dure 1 o 2 horas,
y aprendo de lo que está diciendo para poder dar un contraargumento, ese contraargumento que necesita la gente escuchar. Él, por ejemplo, llama a un gran pacto social. Nunca en sus conferencias define qué significa un pacto social, pero la gente queda con el gran pacto social. Es que sí, es que Gustavo Petro cuando llegue a ser presidente va a ser un gran pacto social. ¿Y qué significa gran pacto social? A mí siempre, perdón que te interrumpa, siempre me gusta remitirme a las fuentes del pensamiento colectivista. Es el concepto de la voluntad general de Rousseau. Es un concepto increíble porque la voluntad general de Rousseau no es la suma de los intereses individuales en una sociedad. Es algo más inteligible, más indefinible, más abstracto, que él lo que puede decir es, no es la suma de los intereses de los ciudadanos, es el bienestar general. ¿Quién lo define? Ni siquiera hay un criterio burocrático. Hay un criterio profundamente elitista, que es la famosa vanguardia leninista, que es el intelectual, el rey poeta de Platón, pero en versión moderna, que es yo sé lo que es mejor para el conjunto. Es la concepción del partido bolchevique, que bolchevique significa mayoritario, cuando eran, sin embargo, la facción minoritaria incluso dentro de los círculos de la izquierda revolucionaria, y ahí entra otra vez la neolengua. Entonces, al fin y al cabo, ese nuevo pacto social, la ilusión de los chilenos es, ahora habrá bienestar para el pueblo, la ilusión de los peruanos, la ilusión de los colombianos. En realidad lo que va a haber es mucho mayor concentración del poder, y nosotros tenemos que asumir que la batalla está en ese sentido. La batalla no es electoral, ya está. O sea, muy probablemente sea inevitable que si no llegan a gobernar, avancen dramáticamente en los parlamentos, etc. La batalla es la resistencia ciudadana que se puede dar frente a esto, y eso será una oportunidad dentro de la mala noticia que es que vuelva el comunismo, para que la sociedad aprenda a defenderse a sí misma. En Argentina, donde podemos dar clase de lo que no hay que hacer, precisamente, tras décadas confiando en la clase política, tras el experimento fallido, fracasado del macrismo, que solo aumentó los impuestos, el gasto, la deuda, la presión sobre los ciudadanos, y le entregó de nuevo el poder al peronismo. En Argentina hoy la rebelión fiscal es lo que termina marcando el límite de hasta cuándo puede avanzar el gobierno sobre la población. Ese es el camino. O sea, el camino es cuando la gente tome la decisión de marcar límites. Si no te molesta, Diego, yo le voy a dar el paso a Mirko para que se explaye un poco sobre el desastre de lo que fue el comunismo en Perú con Sendero, sobre las propuestas de Castillo y sobre todo lo demás que quiera, porque en un rato se tiene que ir. ¿Te parece? Sí, no pasa nada. No. Y luego volvemos contigo, Diego. Mirko. Correcto, Nicolás. La historia del socialismo en el Perú viene ya desde los años 70. Ya lo aplicó un gobierno dictatorial militar del general Juan Velasco Alvarado, que él intenta aplicar un socialismo, colectiviza la tierra y pone la primera reforma agraria en el Perú, inspirada en las colectivizaciones que hicieron los bolcheviques allá en la Unión Soviética, lo cual fue un desastre. Todos los datos económicos nos dicen que esa colectivización empobreció al campesinado y lo destruyó económicamente. Pero la izquierda es tan fuerte culturalmente que hay mucha gente que alaba a Velasco a pesar de que no hay un solo dato que avale su revolución. Es más, hay gente que dice que esa reforma agraria fue buena porque eso evitó que Sendero iniciara su lucha antes, porque eso dignificó al campesinado. Buscada por la Iglesia Católica. Sí. Totalmente. Y la gente dice, no, pero si eso no se producía, el campesinado iba a sentirse mal, porque eso dignificó a los campesinos. O sea, yo creo que no hay nada, yo creo que
empobrecer a alguien no tiene nada que ver con dignificarlo, en mi opinión, para nada. Y eso fue lo que pasó. Luego vino Alan García y continuó con el socialismo. Bueno, vino Belaúnde, pero no cambió nada. Luego vino Alan García, gobierno 1, y nos hundió todavía más, lo cual le dio más armas a Sendero Luminoso para que siga arrasando con el país, hasta que se logra capturar a Abimael. ¿Y por qué se le captura? Porque gracias a Dios el tipo ya estaba tan confiado que iba a tomar el país y faltaba poco, que ya se paseaba por Lima. Se paseaba por Lima, por las calles de Lima, y no le pasaba nada, pero una de esas se descuidó y lo lograron apresar. Y a él lo encarcelan, y él agarra y pide amnistía y dice que, ok, se acabó la lucha armada para Sendero, pero hay que hacer un partido político, y ese partido político se llama MOAEF, justo partido que no tiene inscripción porque obviamente el gobierno peruano impide a los terroristas participar en elecciones. Ese movimiento está con Pedro Castillo, totalmente, y la gente del MOAEF está con Pedro Castillo, y MOAEF es Sendero Luminoso. Por lo tanto, es la misma gente, pero solamente vestida y trasvestida de demócratas. Han salido audios de la propia gente de Pedro Castillo diciendo que, por ejemplo, Vladimir Cerrón ha dicho que hay que quedarse en el poder y no soltarlo. Bermejo, que es un congresista electo, sentenciado por terrorismo ahora, ha salido a decir que se van a quedar en el poder. Un montón de gente vinculada a Pedro Castillo está diciendo que se van a quedar en el poder, y el mismo Pedro Castillo, cuando le preguntan, dice sí, expropiación, nacionalización. O sea, no se esconden, y es como que digo, la población, si es que sale Pedro Castillo, no tiene dónde llorar, porque a nosotros no nos están engañando, no nos están viendo la cara, nos están diciendo clarito lo que van a hacer. Entonces, como la izquierda ha sido tan fuerte, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la puerta a la izquierda? La puerta a la izquierda es el antifujimorismo. Fujimori es una persona muy odiada acá. Por lo tanto, utilizan el antifujimorismo para reconducir el voto de la gente hacia los candidatos de izquierda. Hay que odiar a Fujimori, y a todo aquel que no sea de izquierda le dicen fujimorista. Entonces ese antivoto lo conducen hacia los partidos de izquierda. Y eso es algo muy importante, porque las nuevas generaciones están creciendo, y lamentablemente muchos odian más a Alberto Fujimori, que fue un dictador, fue un desastre también, pero lo odian más a él que incluso al propio Abimael Guzmán, o incluso no saben quién fue Abimael Guzmán. Entonces ahí tenemos un gran, pero que gran problema, que lo vamos a ver dentro de poco si es que lamentablemente gana Pedro Castillo. Y como digo, yo creo que también va a haber una división muy fuerte con la derecha rancia acá, porque en Perú el conservadurismo vive totalmente, porque Perú es un país muy conservador, muy, muy conservador, hasta decir basta. Y acá el conservadurismo lo que yo creo que va a hacer es arropar a Keiko, porque saben que no la van a dejar gobernar. Van a salir a marchar, la van a intentar tumbar desde el día 1, toda la gente de Pedro Castillo y toda la gente que la odia, los medios, todo. Entonces la van a arropar. Entonces ella ha prometido subir impuestos, gasto público, estatismo, intervencionismo, y yo ya estoy diciendo incluso antes de que ella gane, hay que criticar si no todo Castillo eso. Ahora va a ser Castillo dentro de 5 años cuando fracase miserablemente Fujimori. Ajá, pero yo estoy viendo que la derecha la va a arropar y va a decir, no, como la izquierda se la va a querer tumbar, nosotros hay que defenderla porque atacarla sería estar a favor de la izquierda, entonces sería hacerle juego a la izquierda. Entonces si sube los impuestos no hay que criticar. Yo lo estoy viendo ya, a mí y a todos los libertarios nos van a putear, nos van a decir tibios, dogmáticos, liberprogres, zurdos, todo por defender los valores de la libertad, porque a esas personas lamentablemente no les molesta que haga intervencionismo la derecha, solamente les molesta el intervencionismo de la izquierda, y eso está mal. ¿Por qué? Porque es lo que nos ha llevado a que Pedro Castillo esté primero en las encuestas y que haya pasado segunda vuelta. Entonces, si no es Castillo ahora, será otro, o el mismo Castillo en 2026. O sea, nosotros escogemos. Así que yo escojo el camino de salir a protestar y de tratar de reconducir la opinión popular hacia los libertarios, es decir, nos da igual que esté Keiko Fujimori, defendemos la libertad independientemente si viene de la izquierda o de la derecha. Excelente intervención, Mirko, y no sé si quieres agregar algo más antes de irte porque te quedan pocos minutos. Correcto. Agradecerte tu invitación y recordarle siempre que la lucha es siempre contra ambos lados, y ambos lados tienen cosas criticables. Y eso es algo que lamentablemente por un tema de mal menor, mal mayor, tratamos de asolapar, de callar cuando la derecha se equivoca. Y eso es justamente lo que nos trae acá. ¿Por qué? Porque
durante toda la campaña se dice hay que apoyar a la derecha porque va a salir el comunista, va a salir el comunista, llega a la derecha, no cambia nada, la gente se empobrece o no aumenta su nivel de vida, ¿y qué pasó? No que iba a arreglar el tema a la derecha, y eso es lo que pasa, es lo que termina pasando y es lo que pasa en Perú. No hay una batalla cultural y recién nosotros la estamos haciendo, así que yo creo, en mi opinión, que no criticar a Keiko Fujimori si es que llega a salir en vez de Pedro Castillo sería un fatal error, y habrá que pelearnos con todo el mundo, tendremos que aguantar todos los insultos del mundo, pero es que es así porque yo no pienso quedarme callado y yo no pienso hacerle el juego. Yo estoy seguro que como el tema del antifujimorismo es tan grande, todos esos jóvenes peruanos que actualmente odian a Keiko Fujimori obviamente por cosas que sí tienen razón, pero otras ideológicas de izquierda, van a ver que los libertarios no estamos a favor de Keiko, sino que estamos en contra de ella por sus medidas intervencionistas, y ahí va a ser una puerta hacia los libertarios. Mientras otros van a callar porque no les conviene y van a seguir criticando a la izquierda, a pesar de que la izquierda no esté en el poder, van a callar, nosotros vamos a salir y tenemos que alzar nuestra voz, y así vamos a ganar un espacio, porque yo creo que callarnos de 2021 a 2026 sería la muerte para el movimiento libertario que están haciendo, pero sería su muerte inevitable, sería volvernos una derecha más. Y eso sería mi invitación. Absorbidos y utilizados por la derecha, a este panorama hemos llegado. Gracias, totalmente. Mirko, ha sido un placer tenerte aquí, no será la última vez. Y recomiendo a todos que quieran informarse sobre Perú, suscribirse al canal Amanecer Libertario. Correcto, Nicolás. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Diego. Estaré viendo la repetición del programa y muchas gracias y nos estaremos viendo en la próxima. Cuídense, hasta luego. Hasta la próxima. Rodrigo, me gustaría que además de... Bueno, ya todos estamos de acuerdo en el cierre de Mirko, eso creo que de más está decirlo. Me gustaría que nos cuentes un poquito... ¿cuáles son las propuestas de la nueva alcaldesa comunista de Chile? Y sobre Jadwe, cuéntanos un poco más sobre el programa de Jadwe, cuéntanos un poco más de qué ha sido del derrotero del Partido Comunista de Chile desde la coalición con Allende hasta hoy. Cuéntanos un poco más de qué va el comunismo en Chile, que avanza a pasos agigantados. Primero, igual quiero decir que Mirko, que acaba de salir, tiene toda la razón, porque lo que él relata que puede pasar es lo que pasó en Chile con los libertarios. O sea, aquí el libertarismo iba creciendo con fuerza y no ser pragmáticos, que no hay que criticar a la derecha, hay que aliarse con ellos. Y lo que él relata es lo que pasó aquí. Y a los que criticamos eso, no, líder progre, funcionar al comunismo, comunistas encubiertos, no, ¿cómo pueden decir esa opinión? Y miren cómo está Chile ahora, ¿no? Libertarios muertos, la derecha y la nueva derecha que tanto le gusta a personajes como Laje, destruida totalmente, y bueno, un fracaso total. Y aquí un poco la situación con Iracy Hasler, que es la alcaldesa electa de Santiago, de la comuna de Santiago Centro, que es del Partido Comunista, tiene una serie de propuestas que ustedes dirán, no, súper novedosas, llamativas, tales como fijaciones de precios. Porque dice, bueno, es que hay mucha especulación y los precios están muy altos, así que hay que fijar los precios por ley. Ese es como el proyecto estrella de Iracy Hasler, la alcaldesa comunista del Partido Comunista, electa por Santiago, que le ganó al candidato y el alcalde en su momento, Renovación Nacional, que es un partido de derecha antiguo, que es algo así como Juntos por el Cambio en Argentina o el partido de Duque en Colombia, que son de derecha, pero en realidad está conformado por personas, para que se haga una idea, de Renovación Nacional. Hay pinochetistas dentro, hay evangélicos sumamente conservadores, hay personas de Hacienda y de terratenientes que les da igual el tema económico, pero son sumamente conservadores y nacionalistas y mantienen a la gente a base de bonos y puro clientelismo. Eso es Renovación Nacional, una bolsa de gatos de todo eso. Y el alcalde era el alcalde Alessandri, que es de la familia política Alessandri, que tuvo presidente en la década de 1920, en la década de los 60, en la misma, justamente esa familia antigua política, y que él tenía la alcaldía de Santiago Centro. Bueno, la perdió ante un comunista. Y esa es una de las propuestas principales. Pero otra de las que está empujando mucho es lo que llaman, y que ahí lo que dijo Diego se aplica mucho, ¿no? Las iniciativas populares o democráticas. Entonces, ¿qué es lo que dicen aquí? Daniel Jadwe empezó siendo alcalde comunista por la comuna de Recoleta, y él empezó con lo que llamaba las iniciativas populares. Entonces dijo, no, farmacia popular. ¿Y qué es la supuesta farmacia popular? Que como lo vendió bien mediáticamente ahora la derecha, se sumó a la propuesta y le están tomando diciendo, no, es que nosotros lo hacemos mejor, lo mismo pero mejor, que algo tan típico de la derecha, ¿no? Somos los eficientes, pragmáticos, que yo escucho tanto eso, somos tan
hay un imbécil, un mentecato, un tipo que salió del Partido Socialista, que fue candidato, intentó ser candidato y fracasó con Rodríguez A, con el peronismo, con Carrió, con Patricia Bullrich, un lumpen de la política, prostituido por los cargos, que se llama Yamil Santoro aquí, muchacho de la Naumann, que ahí ya creo que le ha robado más impuestos a los alemanes que probablemente algún parlamentario del Bundestag, y que ahora salió a decir en esa protesta donde Milei dejó a todo el mundo colgado, fue él, lo llevaron de reemplazo a Yamil Santoro, que creo que su video más visto debe tener algo así como 5.000 visitas, y dijo, el liberalismo es la nueva justicia social. Ya, bueno, listo, ya cierren todo. O sea, como vos decís, ya está, listo. No es neolengua directamente, es el jardín de infantes de Diego. Perdón, Rodrigo, ¿quiere que le dejemos? Es lo mismo para hablar del caso de Argentina, de Esper y Milei, que están de acuerdo con la cuarentena, con un montón de medidas, pero ellos lo hubieran hecho más eficiente. Es verdaderamente paupérrimo. Rodrigo, disculpa que te interrumpí, si quieres seguir un poco y a ver si nos centramos un poco más, si no te molesta, en estos muchachos. Ya quedó claro que la derecha es una basura, que la derecha generó todo esto, que el camino del liberalismo conservador, que es un oxímoron, que es una mentira, que es una estafa, solo nos va a llevar a la derrota y a la debacle y a que la gente tenga más visitas, pero nada más que eso. Así que, dicho esto, hablemos de Jadwe, hablemos del Partido Comunista de Chile, hablemos de quién es quién en esta coalición. Yo recuerdo que Camila Vallejo Dowling, con quien debatí hace algunos años, cuando no era nadie todavía, cuando no era diputada, era solamente una dirigente estudiantil, estuvo de repente aliada con Bachelet, por ejemplo, con la socialdemocracia, que gobernó Chile la mayor parte de los años desde el fin de la dictadura pinochetista. Ahora ya no, o sea, el comunismo se dividió, cuál es el rumbo que sigue, cuál es el rol que le queda a la alianza socialdemócrata y democristiana chilena. Cuéntanos un poco más de esto, cuáles son los planes, las propuestas, los proyectos. ¿Qué ves en el futuro a partir de que ganan la alcaldía de Santiago y de la eventual presidencia de Daniel Jadwe? Sí, es que eso es lo interesante, porque aquí, como la derecha fue destruida totalmente electoral y sacaron menos de 1/3 en la convención constituyente y las alcaldías las perdieron, al día siguiente de la elección, toda la izquierda se fragmentó y se empezaron a apuñalar mutuamente. Y si uno ve las redes sociales y las declaraciones de los políticos del Partido Comunista, la centroizquierda y de la Lista del Pueblo, que yo aprovecho a avisar que aquí el Partido Comunista parece moderado en comparación a la Lista del Pueblo, que es algo que les dicen a ellos falsos comunistas y que en realidad son unos derechistas disfrazados. Pero les voy a explicar un poco qué es eso y que tienen más apoyo que esa lista del Partido Comunista. Entonces eso es la otra amenaza que está surgiendo. Bueno, se empezaron a apuñalar mutuamente por el poder y se están atacando constantemente, siendo que hace 2 semanas se estaban abrazando todos, criticando a la derecha. Después de la elección en que la derecha fue destruida, se están destruyendo. Entonces, Jadwe va en un primer lugar por ahora, pero lo que surgió aquí con mucha fuerza no es que Jadwe sea lo más extremista ahora, está la llamada Lista del Pueblo. ¿Y quiénes son la Lista del Pueblo, que sacó más que la coalición del Frente Amplio y Daniel Jadwe? Es una agrupación de personas que no estaban asociadas a ningún partido político, y como la gente aquí quería cambio de lo político tradicional, votaron por los independientes. ¿Pero qué propone la Lista del Pueblo? Muchos de ellos eran primera línea, que son estas personas encapuchadas lanzando piedras. Muchos de ellos son personas que eran de la izquierda radical, pero asistémica. Y muchos de ellos han dicho que el Partido Comunista en realidad es moderado, no es verdaderamente comunista, y que el verdadero Partido Comunista murió en los 90 porque ahora es burgués. Entonces, la llamada Lista del Pueblo, que tiene más apoyo todavía, está a la izquierda de ellos. Y, por ejemplo, para que se hagan una idea de esto, Daniel Jadwe habla de que las empresas pueden existir siempre y cuando se subordinen al interés del nacional y del pueblo. Entonces, como que indirectamente habla del otro, en lo del tema de la neolengua. Lista del Pueblo, que sacó más votos todavía en la constituyente. Uno de los constituyentes dice expropiación sin compensación a todos los empresarios grandes. Y se acabó. Y no, nada de neolengua, no. Y ellos tuvieron más votos. Tienen cosas como esa. Y, por ejemplo, ocurre que a Nicolás Maduro lo defiende, por ejemplo, Daniel Jadwe y lo justifica. No, es que eso es un tema de que no hay que intervenir, la autodeterminación de los pueblos. Todo ese discursito que usa la izquierda, ¿no? Lista del Pueblo,
criticamos a Nicolás Maduro porque es un neoliberal, es un falso socialista y en realidad lo que hay en Venezuela no es. ¿Son trotskistas? ¿Son trotskistas? Algunos sí, algunos son anarquistas, otros son trotskistas y otros son personas que son de la izquierda más radical asociado aquí a lo que se llama el Partido Comunista Acción Patriótica, porque hay más de un partido comunista. Y esto ocurrió con Artés, que no sé si lo conocen, que fue un candidato presidencial en las elecciones pasadas, que era candidato por el Partido Comunista Acción Patriótica, y lo que él decía es que él era el único candidato de izquierda porque todos eran de derecha, del Partido Comunista a los otros, que se habían vendido al sistema neoliberal. Entonces estos son la izquierda tradicional, que moralmente son más bien progresistas, otros medio conservadores, pero les da igual porque es izquierda tradicional marxista, y que tratan los otros así. Y esto se nota incluso porque cuando fueron las manifestaciones, Daniel Jadot en su momento trató de ir a Plaza Italia, que es la plaza principal donde había las manifestaciones, y lo atacaron a golpes y piedrazos y tuvo que salir corriendo. Y lo que ocurría es que él trató de decir que no, esos son fascistas que están atacando, pero si uno escucha los videos donde lo atacaban le decían fascista, vendido, neoliberal. Y eso muestra que hay un sector que aquí, para que se den cuenta de la catástrofe, porque uno diría, no, los comunistas normales están subiendo, y no, están creciendo ramas más extremistas a consecuencia del desastre que generó la derecha aquí. Esos son los que están creciendo más, y aunque ahora las encuestas muestran en primer lugar a Daniel Jadot, la lista del pueblo tiene más apoyo que él, y ya anunciaron que van a enviar un candidato presidencial que lo van a mostrar como independiente, ni de izquierda ni de derecha. Entonces puede que ese sea el que gane, y en comparación a eso, Daniel Jadot va a parecer un moderado, porque esto va más allá, esto es como lo de Pedro Castillo, pero en Chile. Gracias, Alex Kaiser, gracias, Partido Republicano, muchas gracias por salvar a Chile de las fauces del comunismo. Diego, te debemos un buen tramo. Si quieres pasamos a... nos has contado un poco del discurso de Petro, pero podríamos hablar un poquito incluso en el programa anterior hablamos de la historia de Petro. Podríamos hablar un poco más concretamente de estos colectivos que intentan capitalizar las manifestaciones y que están con él, de las estrategias económicas, de quiénes son sus principales aliados en el panorama colombiano. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, sí, nosotros habíamos dicho que era legítimo la marcha que se estaba llevando a cabo en Colombia, era una subida fenomenal de impuestos, es obvio que la gente se va a cansar después de una cuarentena larga, ni siquiera tienen plata para pagar esa subida de impuestos. Era legítima esa marcha. Que ha pasado el tiempo, algunos vándalos han salido a robar dentro de los supermercados, a dañar casas y eso es otra cosa que para mí, en mi opinión, es muy mínimo, pero la mayoría sí existe una legitimidad para la marcha. Ahora, se creó una mesa de diálogo entre la marcha y el gobierno, pero me puse a averiguar quién hace parte de esa mesa de diálogo. Hace parte FECODE, hace parte una diputada que se llama María José Pizarro, de Colombia Humana, partido de Gustavo Petro, que si uno busca un poco, en el 2019, en noviembre del 2019, hubo una reunión entre FECODE y varios gremios para buscar un plan económico a favor del pueblo, como ellos lo dicen, para reestructurar o cambiar ese modelo rancio, como también lo dicen, neoliberal. ¿Y qué es lo que básicamente proponen, o lo que proponían en el 2019 y lo que proponen actualmente? Y te lo voy a leer acá, porque son unos puntos bastante interesantes, que es lo que se ha repetido en todos los partidos de la izquierda que están llegando al poder, tienen el mismo plan de gobierno. Y son los siguientes. La renta básica de emergencia de al menos un salario mínimo mensual. Eso equivale en Colombia a unos $250 mensuales. La defensa de la producción nacional. El cambio de las políticas agropecuarias, industriales, artesanales, campesinas, aumento de subsidios a las pymes, matrícula gratis a entidades públicas educativas y no educativas, no discriminación de género y diversidad sexual y étnica, rechazo de privatizaciones de empresas públicas
Que acá también, lo que estábamos hablando hace poco, lo que Mirko y Rodrigo estaban hablando, de que se confunde el liberal, amante de las privatizaciones, no ven que las privatizaciones está lejos de ser libre competencia, pasa a manos de los amigos de que están en el poder. Ejemplo, las privatizaciones que se llevan a cabo en los 90 con Menem, ¿no? Que muchos liberprogres lloran por o alaban esas privatizaciones. Bueno, reestructuración del sistema de pensiones. Básicamente volvemos a lo mismo, más dependencia del Estado. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la gente no observa este tipo de cosas? Si están saliendo a marchar por una reforma tributaria, por más gasto, todo este tipo de propuestas van a generar mucho más gasto. Hay en el libro de Hermann Hoppe que se llama Economía y la ética de la propiedad privada, en el segundo capítulo es muy interesante. Él dice que la transformación de la opinión pública es fundamental, porque hace unas décadas era muy bien visto el liberal que estaba en contra del pago de impuestos, en contra de la centralización del poder, de más burocracia. Y hoy en día nuestras ideas o las ideas que nosotros profesamos no son tan aceptadas a primera instancia, ¿no? Si uno las explica bien, seguramente la gente va a razonar. ¿Y qué me ha pasado a mí? Que he llegado a sitios de personas que son o feministas, socialistas, que tienen un recoveco ahí en la cabeza, y les he explicado muy bien las ideas y se quedan, hey, no lo había analizado por este lado, yo también pensaba algo, pero no lo veía tan así, y les paso libros, les paso tal cosa, artículos. Entonces, ¿por qué esa transformación? Lo que llevamos en el transcurso de esta hora, el fracaso de la derecha en todo Latinoamérica ha hecho que la opinión pública se llegue a transformar. El caso de Colombia es muy interesante, que fue la primera medida que tomó el gobierno para contrarrestar las marchas, sacar a la policía, al ejército a dispararle a la gente con fusiles. Hay videos con fusiles, con pistola, con todo, 10 policías pegándole a una muchacha, a una mujer. Entonces, que si la ciudadanía ve esos videos, ¿qué van a decir? No, ¿fue culpa de Petro o es culpa de Duque? Cuando Petro está totalmente calladito, no dice nada, coloca tweets, hace algunas entrevistas. Las entrevistas que da, justamente dice, no, yo quiero unas marchas pacíficas, pero también estoy en contra de la violencia institucional de la policía. Y hay que transformar esa institución de la fuerza para que esté al servicio de la sociedad. Ahora, si la gente ve que están golpeando a un familiar, a un amigo, y del otro lado escuchan a un Gustavo Petro que está indignado por toda esa violencia institucional, voy a votar a Gustavo Petro. Y eso es lo que está pasando en Colombia. Desafortunadamente, la respuesta que dio Duque, el gobierno de Duque a esas demandas legítimas, está allanando el camino a la futura presidencia de Gustavo Petro. Aquí yo quiero, Rodrigo, ¿qué ibas a decir? Que creo que es muy interesante lo que dice Diego, porque podemos sacar una lección de esto. Yo no creo que estemos en una situación terminal donde nuestras ideas, como he escuchado algunos tratar de decir que esto fuera la idea de culpa del liberalismo, lo escucho tanto, especialmente los conservadores y los nacionalistas. No, fracasó el liberalismo, eso es el problema. Yo creo que nuestras ideas entran bien, porque aunque pueda sonar un poco mal, la verdad es que muchas de estas pulsiones naturales que impulsan muchas veces a estas personas de izquierda se pueden compartir con ideas libertarias y se pueden redirigir. Por ejemplo, y a mí me han dicho algunos medios comunistas por esto, pero he logrado que con este tipo de mensajes cambiarle la mente a personas que son hasta socialistas y comunistas. Cosas como las privatizaciones. Porque en principio nosotros estamos a favor del tema de la privatización. Si es sacar del poder del Estado una propiedad que para ellos sería ilegítima mantener. Pero también hay que destacar, y yo lo he dicho, el tema de que hay que criticar esa cosa corporativista, el tema de la privatización que se le da, por ejemplo, aquí en Chile, Soquimich de litio y minera de cobre, al yerno de Pinochet, y que se lo pasaron a dedo. Porque eso al final es un tema de corporativismo, hay que criticar esas cosas.
Y para esto hay que dar el mensaje libertario que yo sé que a muchos libertarios no les gusta decir, pero que incluso el mismo Rothbard lo decía. Y voy a citar aquí una cosa bien corta. Si los títulos de los propietarios y terratenientes son justos, cualquier reforma que se aplique en contra de su propiedad es injusta, delictiva y confiscatoria. Si por el contrario los títulos son injustos, la reforma es fútil y no llega al verdadero núcleo de la cuestión cuando es por el Estado. Pero lo que se debe hacer, y es la solución correcta, es la abrogación o arrebatar inmediatamente dichos títulos y su transferencia a los propietarios legítimos, la población. Por supuesto, sin compensación alguna para los agresores que tienen esa propiedad aparentemente privada, pero que no lo es. Eso está en la ética de la libertad. Y yo cuando he dicho eso, a gente le hace sentido, especialmente también de izquierda. A uno le dicen comunista de repente porque dicen, ¿cómo le vas a quitar a un corporativista esa propiedad que supuestamente es suya? Pero yo justamente veo que con ese tipo de discurso no es consecuente, es más purista, entre comillas, pero con eso convence a más personas, porque yo lo que he notado es que hay una sensación legítima de molestia con ciertas cosas. La población entiende que hay ciertas propiedades y cierta riqueza que es ilegítima y otra que no. Por eso puedes ver que hay gente millonaria como un futbolista, y yo no veo ninguna persona pidiendo quitarle ningún bien, pero de la nada ven, por ejemplo, a alguien como aquí Luxic, o el caso de Ponce Lerú, que es el yerno de Pinochet, que se llevó eso, y la gente está molesta con eso. Y como la derecha dice, no, todo eso propiedad está bien, la izquierda les da una alternativa y se la compran, que el problema es cualquier tipo de riqueza. Pero fácilmente, yo lo he notado porque me han invitado a esos programas tradicionales de izquierda y se van convenciendo, entienden esa lógica y les calza mejor incluso que el discurso de izquierda, porque se dan cuenta, el problema no es que haya riqueza, el problema no es el mercado o el capitalismo, el problema es el estatismo, el problema es la riqueza ilegítima versus la riqueza legítima. Entonces, yo... que hizo Karl Hess, explicando la antinomia de la propiedad legítima y la propiedad ilegítima, lo cual de todas formas está... A ver, Adam Smith condena el monopolio y en una concepción lógicamente rudimentaria de la economía política lo atribuye a un fallo de mercado. Posteriormente ya serán Bastiat, Molinari, los marginalistas, los que determinen que el monopolio era en realidad resultado del Estado, inequívoco, inexorable, de la licencia, de la patente, del subsidio, del arancel, de la prebenda, del privilegio. Toda restricción, generalmente toda medida intervencionista estatal tiene como perjudicados mayormente a los consumidores y a los actores emergentes, o sea, a los nuevos empresarios, a los que innovan, a los que se tratan de hacer un camino bajando precios o mejorando la calidad y blindar la posición de privilegio de los actores consolidados. Si hay un tema que cualquiera que siga este canal conoce a la perfección, es la injerencia de las grandes corporaciones en el estatismo, en un mayor estatismo, e incluso en un socialismo, porque es la premisa, el socialismo corporativo es capitalismo para mí y socialismo para los demás. Privatización de mis ganancias, socialización de mis pérdidas. Y en este mundo, el curso general de los acontecimientos es hacia un paradigma mundial de socialismo corporativo cada vez más duro, donde cada vez se subraya más el socialismo. Hemos hablado mucho y con fundamentos, no con paranoia conservadora, con fundamentos, de los intereses corporativos que hay detrás de ciertos dogmas de género, del catastrofismo ecologista y muy puntualmente del encierro masivo que nos obliga compulsivamente a tener una demanda artificial de informatización. O sea, a que crezca el natural progreso de la demanda de servicios digitales y cómo personajes, tras Microsoft, tras Amazon, tras buena parte de estas compañías, han hecho una sinergia perfecta con las políticas públicas para llevarnos a un encierro, para extender ese encierro y multiplicaron exponencialmente sus ganancias. Son los mismos que defienden autos eléctricos más caros para que la gente deje de movilizar y celebran, como lo ha hecho Bill Gates, la caída de los vuelos, la caída del transporte a través del auto, el declive de las energías fósiles, la transición estatal, que es el New Deal ecológico de Biden, a las energías renovables, que implica encarecer dramáticamente el transporte y terminar de establecer el teletrabajo como la única vía para muchísimas personas, y esto es ganar a fuerza de destruir puestos de trabajo, empobrecer a las personas, encerrarlas compulsivamente. O sea, hoy vemos como BlackRock, y esto lo pueden buscar,
Permanentemente Washington Post, New York Times, CNN, ningún medio derechista, ningún blog conspiranoico, BlackRock está presionando, el principal banco de inversiones del planeta, a las empresas donde tiene miembros en el directorio a que se ciñan rigurosamente a su relato en favor de las cuarentenas masivas, su relato en favor de la transformación ecológica, su relato en favor de los dogmas de género y con los intereses materiales que hay detrás. Yo en esto creo que hay que ser un poco materialistas, históricos, entre comillas, y entender que hay un interés pecuniario detrás de la hegemonía progresista. Entonces, ¿qué pasó? Que Piñera es quien saca la ley Mordaza de censura que tradicionalmente hubiera sacado la izquierda, tú la recordarás, Rodrigo, en consonancia con el decálogo de la ONU sobre el discurso de odio de la Agenda 2030, que Duque es premiado por la ONU por ser representante de esta agenda e incorporar estas nociones del ecologismo, de lo que el Foro Económico Mundial dice acostumbrarse a vivir con menos, claro, para el grueso de la población, no para los grandes capitales coaligados con el Estado, ni para la casta política, que como dice Mariana Mazzucato, que es la economista favorita de Bill Gates y el Papa Francisco, la crisis pandémica ha sido una maravillosa oportunidad para que descubramos la importancia de un Estado fuerte, y dijo esto es como una guerra y nadie debe preguntarse de dónde sale el dinero. O sea, toda esta coyuntura masiva va a un socialismo corporativo, donde la derecha asume un montón de causas progresistas y de políticas intuitivamente contrarias a lo que históricamente defendía. Y donde el socialismo, los socialdemócratas como Fernández o como AMLO, y aquí mexicanos, lamento haberlo hecho esperar tanto, introduzco algunas palabras al respecto, terminan siendo los principales garantes de intereses corporativos nefastos, minoritarios, elitistas y que empobrecen el resto de la sociedad. Por ejemplo, The Economist, como decía yo, sacó un artículo contra AMLO y todos los ignorantes que creen que AMLO es realmente una oferta antisistema, luego de 3 años de decrecimiento económico, de fabulosos negocios con Microsoft, de fabulosos negocios con BlackRock, dice, no, bueno, es un autoritario, y quiere prohibir la inversión privada en hidrocarburos. AMLO no está prohibiendo la inversión privada de hidrocarburos porque es un comunista retardatario como Pedro Castillo. AMLO tiene como jefe de gabinete un banquero que tiene 1.500 millones de dólares de patrimonio, que se llama Rojo, que es el que lo llevó, el banquero Rojo, que su jefe de gabinete, que es el que lo llevó de paseo a juntarse con, como dice AMLO, cito literal, su gran amigo Larry Fink, el CEO de BlackRock, el que ofició el contrato con Microsoft, el que avanzó en el programa de espionaje masivo que hoy está llevando adelante el gobierno mexicano, de la mano de Microsoft, contra los ciudadanos que dicen, no, AMLO es diferente a los presidentes anteriores, AMLO es del pueblo, AMLO es un abuelito encantador. Sí, es uno de esos abuelitos encantadores que cuando no lo miran abusa de los nietos, pero bueno. El señor Rojo adhiere a un plan que, como digo, es el rematar el fracking, rematar los combustibles fósiles a los que les queda mucha vida y siguen siendo mucho más rentables que las energías renovables, entre comillas, justamente a través de una estatización perniciosa que, como en toda la historia de Pemex, a lo único que va a llevar es al fracaso total. Esto está planificado. Las políticas migratorias de AMLO, que para congraciarse con Trump mandó al ejército a liquidar hondureños y guatemaltecos y nicaragüenses a la frontera sur, que ahora lo está haciendo de vuelta, pero como trabajo sucio, para Biden y Harris, que no quieren los muertos en la frontera, y le dan subsidios y le dan prebendas a México para que haga el trabajo sucio en la frontera sur. A ver, este tipo, lo que yo estoy diciendo, es un esclavo de las corporaciones multinacionales, mucho peor que toda la decadente oligarquía de Peña Nieto, del PRIAN, de Vicente Fox, de Felipe Calderón, de Salinas, de todos sus sucesores. Entonces, es un mundo de paradojas, donde la izquierda, supuestamente, o los referentes de la transformación, ya sacaré un documental sobre AMLO, ya mucha gente me está pidiendo esto hace meses, son enormemente serviles a los grandes capitales prefieren el socialismo, y la derecha, en consecuencia, para congraciarse con sus tradicionales aliados, los corporativistas, como dices tú, Rodrigo, también termina generando socialismo, pero no por accidente. Entonces, no es tanto
que toda esta coyuntura, este paradigma, lo que Marx llamaría superestructura, Gramsci, hegemonía, etcétera, no es resultado de la demanda de la gente. Yo creo que es un juego de fuerzas recíprocas. La gente está bastante adoctrinada, la clase política asume discursos únicos, a veces muy impopulares. Por eso Castillo es un emergente extraño, porque él no tiene todo el decálogo progresista, y hasta por ese lado parece antisistema. Porque tiene un discurso social como el de Aliaga, que es un discurso social prohibido, lo cual no significa que sea bueno, pero es un discurso social combatido, criticado por los medios de comunicación, contra el matrimonio homosexual, contra el aborto, contra esto, y tiene una propuesta económica totalmente nefasta, que yo creo que si llega a ganar Castillo, no va a haber una estatización de la banca, pero sí va a haber una estatización de empresas competitivas y legítimas que no puedan sobornar al político de turno para salvarse. Bueno, espero no haber mareado. Diego, habla, y luego Rodrigo, me gustaría también conocer tu opinión sobre esto que planteo. Diego. Te iba a decir una cosa respecto a lo de Duque, de la Agenda 2030 y los grandes poderes que hay detrás de todo eso que tú muy bien explicas. Duque prácticamente más allá que es un títere, por decirlo así, hoy en día ya no sirve tanto a los intereses de ese poder y el que más interesa es Gustavo Petro, justamente. ¿Por qué? Porque el plan de gobierno de Gustavo Petro se centra en esos puntos que la agenda verde, el desarrollo sostenible. Que en México, perdón, solo esta acotación, que en México ha sido un verdadero decrecimiento planificado de la economía. Rodrigo, si tú miras, o Diego, si ustedes miran el decálogo del Foro Económico Mundial en su página web, tenemos a los mayores capitales del mundo hablando de que el decrecimiento es bueno. O sea, esto es novedoso hasta para el keynesianismo. O sea, decir que las políticas públicas tienen que tender al decrecimiento es decir literalmente que los pobres van a ser esclavos de la limosna estatal y del asistencialismo, y que hay personas que van a desaparecer o perecer por políticas artificiales, como si no fuera suficientemente rudo o duro lidiar con la natural desigualdad, con la natural adversidad de la vida humana. Ahora tenés políticas públicas tendientes al decrecimiento como las que ha implementado de forma deliberada AMLO en México. Perdón, Diego, adelante. Así que Petro tiene ese mismo programa. Exactamente. Primero, uno de los puntos fundamentales de su plan de gobierno, que lleva años, él lo desarrolló cuando fue alcalde de Bogotá, ahora en las elecciones que pasaron y estas nuevas elecciones que va a haber el próximo año, fue cambiar el modelo extractivista, es lo que dice. Cambiar el modelo de extracción de petróleo y minerales a hacer una economía verde, sostenible, palabras literales. Lo otro es el desarrollo, la idea del aborto también, fundamental para él. Bueno, todas estas ideas que hemos hablado y que tú muy bien has explicado. Cuyo debate introdujo Duque. O sea, independientemente de nuestra opinión personal, yo estoy en contra de la penalización las primeras semanas, no estamos discutiendo el fondo de la cuestión, sino la similitud de las proclamas de la derecha y de la izquierda. O sea, llega un punto donde termina siendo una jaula para el elector. El punto es que el Duque lo ha desarrollado muy lentamente. Petro lo pondría desde el día 1 en el debate de estas ideas. Entonces, el poder central, el poder que tiene detrás de ellos, ¿a quién le beneficia? A una persona que va a durar décadas, años, llevar a cabo esas ideas que necesitan llevarlas hoy en día ya, o una persona que abiertamente se identifica con estas ideas. Obviamente van a financiar y van a apoyar a Gustavo Petro. Aun cuando sea en contra de Duque, que han llevado también años apoyándolo. Eso quería decir. Rodrigo, te quiero preguntar algo y adelante con todas tus reflexiones. Si estás en desacuerdo con algo que dije, adelante, lo debatimos, que no es mi intención que tengamos un pensamiento único, pero conociendo la historia de Chile, conociendo el rol geopolítico de Chile, conociendo lo que significa Chile para ciertas corporaciones también dedicadas a incidir en las políticas públicas, se me ocurre que Jadwe no va a ser un Maduro
tendiente al aislacionismo o justamente con esa retórica antisistema retrógrada, se va a parecer más a AMLO, se va a parecer más a Alberto Fernández, si llega a ganar la presidencia. ¿Tú qué opinas? Cuéntame. Bueno, yo no creo que se aplique necesariamente eso mucho así, porque Daniel Jadwe tiene una técnica para cómo dice las cosas. Cuando va a la televisión habla de estas cosas no en servicio de la nación y más impuestos, y suena como un socialista o un socialdemócrata, pero duro, pero no suena como comunista. Pero de repente lo graban cuando está en su comuna como alcalde hablando en persona, no con la televisión marcándolo, y habla, no, es que la plusvalía y el robo del capitalista, o sea, tú lo escuchas y está dando discurso comunista, marxista, leninista, y él está convencido. Y los miembros del Partido Comunista, como el caso de Carol Cariola, una diputada, han filtrado de repente las grabaciones que hacen al interior de las conferencias del Partido Comunista y hablan de que hay que eliminar el sistema del capital. O sea, ellos no los veo cooperando con esos otros sistemas per se. Acá la figura que representa más eso era Bachelet y su sucesora que la apuntó a dedo ahora como candidata, que es Narváez, o posiblemente Proboste de la centroizquierda, que también está surgiendo. Pero el Partido Comunista aquí me da la impresión que si eventualmente llegan al poder van a implementar algo similar tal vez a lo que haría Castillo, o tal vez un híbrido entre lo que sería tal vez o China o Cuba, pero ellos se alejan un poco más de eso. E incluso hace poco, proyectos que ellos están proponiendo, apareció Human Rights Watch y la ONU a criticarlos por lo que están proponiendo, particularmente porque aquí a los detenidos del estallido, presos de eso, están pidiendo liberarlos con indulto. Y apareció, y a mí me sorprendió un poco, Human Rights Watch con apoyo de la ONU decir, no deberían hacer eso. Y también el proyecto de incitación al odio, el que tú mencionabas antes, era uno que se propuso por la diputada Carmen Hertz del Partido Comunista, y ahí también apareció Human Rights Watch y la ONU criticándolos por ese proyecto, y ellos que citan mucho a la ONU de repente para algunas cosas, dijeron, no, es que estos neoliberales internacionales que se van a meter en nuestro país. Entonces, yo no los veo que les interese mucho eso, y esta otra lista que te mencioné, la lista del pueblo, va más allá, todo les importa nada, o sea, ellos dicen, nosotros venimos a representar la voluntad popular de verdad, y al que no le guste, mala suerte. Entonces, eso van mucho más lejos. Yo veo que ese estilo, más de la Agenda 2030 y todo ese tipo de cosas, es más de la centroizquierda, que lo cita mucho y habla de eso, pero aquí la izquierda dura tiene una continuidad. El Partido Comunista aquí ha sido continuo, es uno de los partidos más antiguos de la historia de Chile y sigue con su doctrina siempre, constantemente, y tuvieron guerrillas en los 70, 80 y 90 y continuaron, y su doctrina se mantiene. El presidente del partido es Tellier, que fue guerrillero en su momento y tiene cargo, y la lista del pueblo va más allá. Entonces yo no creo que les interese eso, y por eso veo que incluso organismos internacionales lo están comenzando a atacar, porque ellos van en contra de eso y quieren implementar su doctrina ideológica, y lo otro les da exactamente igual. ¿Es imaginable una coalición entre el comunismo, que se repita en realidad, una coalición entre el comunismo y la socialdemocracia de Bachelet, pero a la inversa, con Jadwe como presidente y los socialistas como aliados minoritarios? Es posible, pero ya llegó un punto que se ve improbable, porque ahora se están insultando y atacando mucho, y es porque cuando fue el resultado electoral que benefició mucho a los comunistas y esta otra lista del pueblo, los socialdemócratas, como siempre, y llevan tiempo trabajando con la izquierda dura, trataron de acercarse para llegar a algo, pero como les fue tan bien, los comunistas cambiaron la actitud y dijeron, no vamos a aceptar esto, y si ustedes se quieren meter aquí, necesitan nuestra aprobación previa para mandar a sus candidatos. Entonces, los partidos, y se filtraron audios internos del Partido Socialista y todo lo otro, se enojaron y empezaron a decir, sí, esto me recuerda a algunos de los políticos antiguos, este estalinismo de los soviéticos, cuando el verdadero socialismo del compañero Allende, dicen esto, es democrático y multipartidista, y se pelearon, y ahora se están atacando fuerte. Y lo que uno pensaría es que podría haber una coalición entre los comunistas y el Frente Amplio, que es como Podemos de España o Nicolás del Caño en Argentina, aliarse con esta lista del pueblo, porque eso piensan similar, nada más que los otros son más radicales. Y los de la lista del pueblo filtraron que los otros se les acercaron para buscar una alianza, pero que ellos lo rechazaron porque dijeron, estos son políticos de siempre, no son realmente la voluntad popular, y ellos dialogaron con la derecha, así que con ellos no hablamos. Entonces está en un punto tal que está muy fragmentado y puede que no hagan coaliciones de gobierno porque hay lucha de poder hegemónica. Como sienten que ya le ganaron a la derecha y la sepultaron, que es una realidad, ahora están mostrando de manera más explícita lo que quieren. E incluso Jadwe ha dicho, que antes decía otras cosas, ha dicho, es el momento de una transformación fuerte hacia un gobierno popular en Chile.
Entonces ya están mostrando sus caras y la centroizquierda se asusta también porque aunque ellos digan todo ese tipo de discursos son más este estilo globalista, como mencionas tú, medio corporativista, pero no socialismo. Bueno, y estos sí quieren, y los de la lista del pueblo es una mezcla de anarquistas, trotskistas y comunistas más radicales. Entonces sí, la lista del pueblo son indiscutiblemente los más auténticos. Son los Cordelier, son los ebertistas, a la izquierda de los jovinos. Exacto, ¿no? Y también son los que tienen más apoyo, porque representan ese discurso que la izquierda metió de a poco y que la gente les cree. Pero también hay otros dentro de esa misma lista del pueblo que en las regiones particularmente, o provincias como serían en sus países, llegaron a su cargo los de la lista del pueblo hablando solo de un tema, descentralización y autonomía, y crítica a la capital. Y tú lo escuchas y suenan casi como liberales, pero todos ellos dicen no, la voluntad popular, liberar a los presos de la revuelta, que son todos estos que estaban saqueando, encapuchados, muchos que detuvieron, no, el tema que hay que nacionalizar esto, el tema que el Estado tiene que participar, terminar con este sistema capitalista. O sea, ellos son mucho más sinceros, pero llegaron más que por ese tema ideológico muchos los votaron porque los veían como la lista independiente. Y no me sorprendería que en la siguiente elección ellos votaran a cualquier otra lista. Hay un porcentaje muy importante de la población que es entre socialdemócrata y media liberal, pero liberal no conservadora, y como no ninguna lado coincide mucho con ellos, votan por cualquier nuevo o de repente se pueden pasar de un lado para otro, fácilmente. Me imagino que ese es un segmento más de clase media. Sí, principalmente. Lo que se observa mucho es que el sector de clase media vota mucho dividido, la mayoría del país, y los sectores más pobres de la población, junto con los sectores más ricos de la población, votan por la derecha dura y por la izquierda dura. Mientras que los sectores de clase media son los que van oscilando de lado y lado porque no les gusta por completo nada. Y siempre que aparece un independiente, lo votan. El Frente Amplio en la elección presidencial pasada sacó 24% en la elección presidencial. Ahora probablemente no saquen ni un 10%, porque eran nuevos. El cuadro que pintas es bastante pintoresco, o sea, es bastante interesante. O sea, si realmente Hadwe no tiene un respaldo del típico empresariado corporativo progresista, va a tener mucha resistencia, creo yo. Y lo está teniendo. Ahora, donde ese mundo empresarial aquí se está observando muchos empresarios que se están yendo y se está observando, y una fuga de capitales brutal que se está observando en los centros de inversión, etcétera. Y otros han hecho una serie de cosas. Unos están intentando acercarse a los comunistas, pero recién ahora, y diciendo que no son tal vez tan malos, pero son los menos y son de los más corporativistas. Y lo más curioso es que un ejemplo es Juan Sutil, un empresario muy asociado aquí a la nueva derecha, que ahora empezó a decir que Iracy Hasler, la alcaldesa electa comunista de Santiago Centro, no es tan mala, es buena persona, y que él igual tiene negocios con su padre, entonces él la conoce un poco, entonces, ¿no? Y lo dijo en voz alta, y todos así como con cara, los de la nueva derecha sorprendidos, los de la izquierda así como, oye, esta es una burguesa, o sea, todos, y se empiezan a pelear. Y otros están tratando de potenciar a Joaquín Lavín, que es el camaleón político por excelencia. Pero hay una disgregación total y realmente no es que esté tan unificado todo aquí. El escenario político está sumamente fragmentado entre izquierdas más puristas radicales, izquierdas radicales pero más sistemáticas, centro-izquierda media globalista, la derecha y la nueva derecha que se desplomaron, y además el surgimiento de estos centros populistas liberales, lo llamaría, como el caso de Franco Parisi, que puede que incluso pase a primer lugar después de las encuestas presidenciales y que están apareciendo ahora. Hay una fragmentación total a nivel político. Diego, ¿cómo es la demografía del que apoya hoy a Petro? ¿Ha logrado un apoyo interclase? ¿Es más específico? ¿Es el interior? ¿Es Bogotá? ¿Es una mezcla? Cuéntanos un poquito de eso. Sus mayores votantes están en la costa atlántica, él es de la costa, pero también, Bogotá, él fue alcalde de Bogotá, y se está llevando también en Antioquia, Medellín, que es la cuna del uribismo, se está llevando hoy en día muchos votos de esa ciudad. Cali también, últimamente con las protestas, la semana pasada se llevó a cabo una encuesta sobre el pensamiento, si tiene un pensamiento favorable o no favorable a Gustavo Petro, y arrojó que aproximadamente el 40% de la población de las grandes ciudades tenían una imagen positiva a Gustavo Petro. Por eso el aumento de caudal hacia esa persona. Yo también quiero recalcar una cosa. Pasa que los grandes medios, por ejemplo Caracol y RCN, todo mal que pase a Colombia es por culpa de Gustavo Petro. Sí y no.
O sea, Gustavo Petro hoy no tiene un cargo de poder más allá de senador, que podemos discutir si tiene un poder como lo que tiene Duque en este caso. Están poniéndole una alfombra roja como TV Azteca en México a AMLO. Años diciendo que AMLO era el peligro, que AMLO era el fin, y defendiendo a la corruptela paupérrima del PRI, que es como el peronismo, la dictadura perfecta, como lo bautizó Vargas Llosa en su día, el PAN, que fue un desastre, el narcogobierno también, ¿no? Entonces el gobierno estaba bien, el problema era López Obrador y el populismo, y terminaron generando que la gente legítimamente harta de gobiernos corruptos, criminales, corporativistas, de una prensa que les miente, que los estupidiza, se convirtieron en amantes fanáticos de AMLO. Yo cada vez que critico con fundamentos sólidos a AMLO, vienen a insultarme en masa, lo cual no me importa, por supuesto. Lo mismo cuando vienen los fanáticos porque critico a Trump o a Aliaga o a Uribe o lo que sea, pero es una locura, una fascinación doctrinaria. En eso el The Economist puso bien el título, ¿no? En el falso Mesías. De él, el único presidente del pueblo. El pueblo está objetivamente peor que nunca. El único que no es corrupto está rodeado de casos de corrupción, y las cifras de muertes, una de las peores cosas para reprocharle a AMLO es que prometió durante una década que iba a terminar con la guerra contra las drogas, que hubiera sido una verdadera revolución, que podría haberla capitalizado, creo que lo hemos hablado con Rodrigo alguna vez, incluso tendría una inteligencia económica enorme, por más que sería un gran problema geopolítico en Estados Unidos, ni lo intentó. Siguió la prohibición, siguió la guerra y encima está encualigado con los narcos y no paran de matar. O sea, no es como Bukele que pactó con los narcos y con las maras para disminuir la violencia. México está en su récord histórico de muertos. O sea, y lleva 3 años gobernando, no 3 días, para echarle la culpa a los anteriores. Ha resultado la peor basura. Parece que va a pasar algo similar con Petro. O sea, bueno, prensa contra Petro, la gente va a decir, bueno, esta prensa me vendió a Uribe, esta prensa me vendió a Santos, esta prensa me vendió a Duque, fueron todos un fracaso, yo estoy cada día peor, voy a apoyar a Petro. Y Petro tal vez termine siendo probablemente el peor de todos. Sí, bueno, partamos de la idea de que Petro es un desastre y sus ideas son un peligro. Eso desde ya. Ahora, ¿qué pasa? Durante su alcaldía de Bogotá, él cambió el modelo, por ejemplo, de basuras. Él quitó la licitación de las basuras, del manejo de las basuras, que estaban en manos de algunos privados corporativistas, como se dice. No, el libre mercado era empresas aliadas al poder, al gobierno de turno, etcétera. ¿Qué hizo Gustavo Petro? Quitó ese negocio y se los pasó a los recicladores, que son bastantes en Bogotá. Muchas familias dependen de la recolección de basuras. Entonces, ¿qué pasa? Primer chispazo, primer aumento de favorabilidad. Las familias pobres, ahora puedo tener más dinero por el cambio de modelo de la recolección de basuras, de reciclaje, etcétera. Segundo, Gustavo Petro prohibió el uso de caballos de tracción animal, ¿sí? Y les dio un camioncito, un carro pequeño. Todo eso aumenta la favorabilidad de él, más allá de que eso es populismo, etcétera. Totalmente de acuerdo. Pero ¿qué hacía el gobierno, los medios de comunicaciones en ese momento? Gustavo Petro se está expropiando, bla, 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 está violando los derechos de propiedad. Justamente lo que decía Rodrigo, las palabras de Rothbard, y lo destituyeron a Gustavo Petro. ¿Qué pasa cuando lo destituyeron? Volvieron al viejo modelo de recolección de basuras. La gente llenó la plaza de Bolívar pidiendo a gritos que volviera Petro. Y que salió en el gobierno que estaba en ese momento el de Santos. No, yo no me meto.
Eso es cosa no lo dejaron fracasar. ¿Cómo? No lo dejaron fracasar. Sí, no, exacto. Y le dieron el doble de capital político. Es la historia de AMLO. Sí. A AMLO lo trataron de destituir como alcalde del DF. Le robaron una elección objetivamente. 2006 él ganó las elecciones y le hicieron un fraude furibundo. Luego de 6 años él diría que otra vez se la robaron y eso es mentira, definitivamente. O sea, ya era un delirio demagógico de él, pero con el primer precedente del intento de destitución como alcalde y el fraude del 2006, él ya pudo mentirle a una masa lobotomizada de que él era el hombre del pueblo, al que no lo dejaban ascender, al que no lo dejaban establecerse, y ahora es el principal aliado. A mí me sorprendió, tiene películas enteras de campaña y ya como presidente, películas de horas y horas que sube en su canal de YouTube, hechas por un director de cine profundamente influido por el Podemos, por la izquierda europea y tal, donde él mismo se muestra delante de la sede de JP Morgan, de los Rockefeller, diciendo, bueno, aquí venimos a decirle a estos amigos nuestros que no se asusten, que no vamos a ser radicales y populistas, y eso lo dijo en campaña. Si llegaba a ser Peña Nieto, si llegaba a ser Vicente Fox, iban a decir vendido, traidor, corrupto, pero como lo hace AMLO es, qué gran presidente, que nos inserta en el mundo. O sea, ya eso sucedió por la campaña en contra, por malos motivos, por malas razones. Como dije yo, la crítica de The Economist populista, tomás malas medidas y tal, no va a llegar a ningún lado. De hecho, no está pensada para que llegue a ningún lado, sinceramente. No le importa a la gente la cuestión formal, ni los modales, ni... A la gente le importan las cuestiones de fondo, y por no haber explicado las cuestiones de fondo, estamos como estamos. Pero no podemos esperar que los medios de comunicación tradicionales, que son un sector ultra regulado, las televisiones dependen de licencias, los diarios tienen pauta publicitaria gubernamental, pertenecen a corporaciones cuyo principal negocio es asociado al Estado. Por ejemplo, Washington Post es un diario que opera a pérdida, comprado por Jeff Bezos, con la mujer de Bill Gates en el directorio, y que Bezos utiliza para favorecer leyes de incentivo a Amazon, o que, por ejemplo, utilizó para hacer una campaña de presión sobre los políticos para que a la sede de Amazon la liberen de impuestos, y sucedió. O sea, él no paga impuestos, para los demás exige más impuestos. Tradicional maniobra corporativista para fundir a la competencia. Bueno, ante esa situación no podemos esperar que los medios convencionales frenen al comunismo porque no van a aludir a las razones de fondo, pues las razones de fondo hablan del desastre del corporativismo también. Exacto. Digo lo último y claro, el negocio, el manejo que estaba haciendo Gustavo Petro en la alcaldía iba a ser un modelo fracasado, totalmente fracasado en el manejo de la basura, en la compra de camiones para el manejo de la basura, el aumento de construcciones de colegios, que no construyó ninguno, pero él dice que construyó cientos, etcétera. Iba a ser un modelo fracasado, pero lo que tú dices, Nicolás, es muy cierto. Esa derecha inútil favoreció, apoyando la destitución de Gustavo Petro, apoyó al aumento de favorabilidad que tiene hoy en día la gente sobre esa persona. Porque él, ¿qué dice? Fue excelente mis ideas, que los dueños del poder son enemigas al bienestar de la sociedad, por eso me destituyeron. De hecho, Gustavo Petro, después de la destitución, se le hizo como una especie de juicio político, por decirlo de alguna forma, donde le eliminaba sus derechos políticos. No podía lanzarse a ningún cargo presidencial, bueno, a elección pública. Después la Corte eliminó todo eso, etcétera, etcétera. Él denunció en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre su violación de los derechos humanos, de derechos políticos, y pues toda la gente iba, los medios de comunicación, no, Petro, bla, 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 bla. Bueno, la gente no es idiota, si lo que tú dices es muy cierto. Si en el gobierno de Uribe era cómplices, en el gobierno de Santos fueron cómplices, y en el gobierno de Duque fueron cómplices, y esos mismos medios de comunicación estaban a favor de la destitución de Gustavo Petro,
y cuanta mosca pase por encima o algo pasa en cualquier ciudad, en cualquier parte de Colombia, es culpa de Gustavo Petro, la gente va a decir, me están engañando, estos medios de comunicación me están engañando, voy a votar a Gustavo Petro. Y no se centran en las ideas de Gustavo Petro. La gente no que son aún peores. Exactamente, son nefastas las ideas de Gustavo Petro, pero la gente no está tomando en cuenta eso, no están analizando punto por punto. Justamente lo último que charlamos, Nicolás, fue que esta es una gran oportunidad en Colombia para que los liberales de verdad, no los liberales que quieren la policía matando a la gente, salgamos a decir, bueno, estas son nuestras ideas, compartimos tal cosa, y seguramente vamos a recaudar mucha más gente para un cambio cultural, no para un cambio político. Gustavo Petro va a ser, y no tengo miedo a decirlo, y mucha gente se va a enojar, como se ha enojado todos estos días en varias charlas que he dado, que va a ser el presidente, pero presidente por culpa de la derecha y también por no haberle llegado a profundidad a la gente. A nosotros nos va a mandar a matar la derecha antes de que nos manden encarcelar el comunismo. Te encargo, gracias Diego, magistral como siempre, es un placer tenerte como colaborador de esta casa. El cierre a tu cargo, estimado Rodrigo. Bueno, voy a aprovechar de mencionar que todo lo que se ha dicho aquí, mucha razón, y probablemente, Nicolás, a mí me llegan más amenazas de muerte de derechistas, nacionalistas y conservadores que de izquierdistas, que uno pensaría que sería al revés, pero pasa, uno se acostumbra, ¿no? La amenaza semanal, por ejemplo, uno de los insultos que más me acuerdo es cuando me han dicho judío económico vendepatria, ¿no? Cosas como de ese estilo, esas cosas medio antisemitas que son más de la derecha a veces, ¿no? Pero de todas maneras, hay que recordar que después son partidarios del nacionalismo identitario israelí. No, sí, eso es lo más curioso, porque esa mezcla son pro-israelíes y antijudíos. Sí, al mismo tiempo lo peor de lo peor. Es muy raro, realmente a mí siempre me sorprende esa mezcla tan curiosa. Pero más allá de ese tema, si algo podemos aprender de toda esta situación es que aunque haya una situación caótica, aunque haya un problema, las ideas de la libertad propiamente puestas y criticando a lado y lado, pero también alabando las cosas cuando sean más liberales que haga un lado u otro, porque he visto situaciones tan curiosas como que la izquierda chilena proponga que la gente pueda retirar su dinero en los fondos de AFP y que no paguen impuestos, y la derecha oponiéndose, diciendo que eso es funcional a la izquierda, así que hay que rechazarlo, y cobrando impuestos a las pensiones de los trabajadores. Una cosa bien paradójica partidista, pero hay que apoyar las cosas que son de acuerdo a nuestro pensamiento, vengan de donde vengan, y criticar de lado y lado, y que eso nos da la imagen, la visión de que hay una oportunidad de hacer crecer estas ideas. Yo lo noto, a pesar de que en nuestros países estén las situaciones complejas, es un momento de oportunidad si mantenemos la consistencia y los principios para convencer a amplios grupos poblacionales, particularmente a las personas más apolíticas, o incluso hoy día tal vez a estos más buenistas, que sean más para la izquierda a veces, pero que simplemente creen que es lo mejor, pero se guían por un buenismo poco informado. Es una oportunidad. Y no hay que caer, como lo hemos visto en Argentina, como lo hemos visto en Chile, en Colombia, en Perú, en personalismos, sino que hay que seguir idealismos de ideas que se están dando, no de personalismos que siguen a una persona como si fuera un salvador, porque lo he notado un poco con Milei en Argentina, con Macri, algunas personas que también lo defienden a muerte, el caso también en Colombia, no sé si habrá alguna figura que pase lo mismo, pero con Petro tal vez más de la izquierda, en Perú con López Aliaga y otros con Castillo, o aquí en Chile, que algunos de derecha se ven a José Antonio Kast como un salvador divino incuestionable, otros a Daniel Jadwe. Entonces no hay que guiarse por esos personalismos, sino por las ideas, y que guiándonos por nuestros principios, siendo consistentes, vamos a lograr el mejor efecto práctico, porque eso es lo que va a convencer a más gente, porque es lo que vemos en la realidad. Eso es lo que tenemos que aprender y no caer en estos utilitarismos funcionales a la derecha que después terminan siendo funcionales a la izquierda. Bueno, caballeros, ha sido un extraordinario placer coincidir con ustedes. Repito, a quienes quieran seguir la realidad de Chile, mi recomendación categórica de seguir Paralelo 33, donde pueden ver a un liberal de verdad criticando a Trump y a Biden, hablando de Assange, que yo era el único en el mundo en habla hispana libertario hablando de Assange, hasta que descubrí que tú también. Me sentía bastante solo, y de las cosas que hay que hablar, no solamente de Chile, sino en todos los frentes, en todos los terrenos. Habla mucho de Argentina, de Perú. Rodrigo, un gran
divulgador de nuestras ideas. Y a Diego también en sus redes sociales, tiene un canal pequeño en YouTube, pero ojalá que crezca, Escuela Austríaca, ¿verdad? Sí, exacto. Y su Instagram, Diego Macanarroa, su Twitter también, Diego Macanarroa, ¿verdad? Exacto. Ahora que lo desterraron del sitio donde publicaba, no existe más porque la censura terminó con él. Bueno, gracias, muchas gracias. Y caballeros, seguirá mucho dando que hablar América Latina, así que nos veremos nuevamente. Le pido a la gente, por favor, que comparta este video en todas partes, en redes, en grupos, que lo miren, si es necesario 2 veces para aclarar ideas, que opinen libremente. Les recomiendo de manera enfática esta conferencia que hemos publicado sobre la historia no contada de muchos de los ídolos del comunismo, entre ellos el Che Guevara, Salvador Allende, Sendero Luminoso, entre otros. Es imperdible hacerse el tiempo y más con los tiempos que vienen. Bueno, muchas gracias, nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.